Bien, señores, tenemos al doctor Dorian Félix, que es cirujano laparoscópico y que nos va a hablar de reflujo gastroesofágico. Doctor, aunque usted es cirujano, nosotros hablamos con el doctor Hanna muy a menudo de los reportes de las endoscopías y sobre todo de la gastroscopía. Siempre hay tres elementos que aparecen, la pueden imprimir, que son hernia hiatal, gastritis, reflujo y esofagitis a veces. Pero eso es así. De esos problemas, ¿cuáles son quirúrgicos? Muy buenos días. Gracias. Todo depende del grado de la hernia y de la esofagitis. ¿Qué es la hernia hiatal? La hernia hiatal es un defecto. Todas las hernias de pared son defectos, a diferencia de la hernia de columna. Es un defecto en el hiato esofágico. El hiato es el orificio del diafragma por el cual atraviesa el esófago. Ok, mire, me va a perdonar, pero tenemos tiempo. Doctor Félix, hernias, defectos, agujeros, el proceso en que algo pasa por el diafragma, o el proceso en el que o epiplón o intestino penetra por un agujero en el escroto, inguinales, en el testículo, ¿son hernias las dos? Sí, son hernias las dos. O sea, la hernia, al contrario, el pueblo cree que la hernia es esa masa, esa pelota que se ve, y por eso dice, me sacaron una hernia. Y ese contenido, por ejemplo, en el diafragma, ¿qué cosa se va de una cavidad a la otra? Porque arriba tenemos la cavidad torácica y abajo la abdominal. Sí. ¿Se mueve de qué lado para qué lado? Se mueve del abdomen hacia el tórax. Porque el tórax hay menos presión. El tórax maneja una presión negativa y el abdomen maneja una presión positiva. ¿Y qué entra positiva por esa hernia? Entonces, lo primero que se desliza es la unión del esófago con el estómago. ¿Cómo se llama esa entrada acá? Unión esófago-gástrica. Pero eso no es ni cardias ni epíloro, ¿verdad? Ni píloro ni cardias. No, ahí está el ángulo de His. Ah, ya. Que tiende a irse junto con la unión. Bien. Luego entonces ya viene el fundus, que también puede ir migrando hacia la cavidad. ¿Y puede entrar un estómago? Hay hernias donde puede entrar un estómago, una gran parte de él. Y vámonos para el otro lado, allá abajo. La hernia hiatal, porque también tenemos la hernia diafragmática, que ya son por otras causas. Vamos para allá, doctor. Y abajo, cuando hay una hernia, ¿entra intestino o epiplón? Lo primero que pasa, de hecho, es las grasas, el epiplón, que es móvil. Entonces, lo primero que pasa, también es lo más pequeño y lo que más fácil cabe. Pero ya cuando la hernia va creciendo, el defecto va creciendo, entonces ya puede pasar incluso intestino, colon, vejiga. ¿De qué depende que ese agujero que hay en diafragma se amplía? Entonces, ahí hay varias causas. Una de ellas, la obesidad, está muy asociada. Factores genéticos, que ya uno ha nacido con esa predisposición y de por sí entonces con el tiempo aumente. Y cosas que me aumentan la presión intraabdominal. Ahí tenemos la constipación. Pacientes inclusive también que tosen mucho y usan mucho el abdomen. Son los que me hacen que aumente el tamaño del diafragma. Y pacientes glotones. Sí. Bien, uno se pone yo realmente, hasta este momento yo pensaba que había entre el esófago y el estómago un esfínter que era lo que se deterioraba y producía el reflujo. Entonces, ¿hay o no y también nos habla también de una relación de presiones de abdomen y tórax? Entonces, cuando vienen esos reflujos, es prácticamente más atribuible a un cansancio del esfínter, si acaso lo hubiera, o a esa distensión de diafragma, o a la presión que viene de abajo para arriba. O un poquito de todas. Lo principal, mayoritariamente, sí, ¿qué es lo que principal, pasa? Y cada vez se va viendo más la importancia del esfínter. Siempre lo hemos sabido, pero le estamos dando más importancia muchas veces al tema de la hernia per se,
y que fuese la causante del reflujo. Sin embargo, los últimos estudios dicen que probablemente sea todo culpa del esfínter, de que el esfínter se va debilitando. El esfínter es un engrosamiento de la capa muscular en el último tercio del esófago, de la capa circular. Entonces él se va debilitando. ¿Por qué? Ahí vienen los hábitos, obesidad, alcohol, cigarrillo. Y contrario a lo que se estaba pensando hasta hoy en día, los últimos estudios indican que el problema mayor es la falta de ácido en el estómago. Fíjese que lo tratamos hasta hoy en día, falta de ácido. Hasta hoy en día, el tratamiento principal, el tratamiento de la enfermedad por reflujo gastroesofágico es clínico. De inicio lo tratan los gastroenterólogos con antiácidos, inhibidores de la bomba de protones, omeprazol y demás familiares, que precisamente lo que hacen es disminuir la cantidad de ácido que tiene el estómago para disminuir los síntomas. Entonces lo que se está viendo es que el ácido clorhídrico específicamente probablemente sea la señal principal para que el esfínter cierre. Bien, doctor, vamos a aprovechar su especialidad para que nos explique algo. Mire, normalmente un gastroenterólogo es el médico clínico de enfermedades digestivas, solamente. Como por razones económicas, ese médico tenía que trabajar mucho y ver muchas consultas para poder reunir alguna suma digna, buena, o ganar dinero. Lo que hizo fue que se hizo endoscopista, es decir, que hay muchos gastroenterólogos que hacen gastro y colonoscopía, las dos cosas. Eso hace que como los honorarios por ese procedimiento es alto, con una que haga o dos que hacen en un día, pueden ganar lo mismo que ganan con una tanda de consultas. Por otra parte, en un momento que fueron los años, puedo decir los 80, en que el cirujano general, si tenía que ver un estómago, abría la barriga, corregía una úlcera, abría la barriga, sacaba unas piedras de la vesícula, abría la barriga, corregía una hernia del diafragma, etc. Y viene la laparoscopía, que con 3 o 4 agujeros, usted en uno coloca un bisturí, en otro coloca una luz, en otro coloca, ¿qué digo? Una pinza. Una pinza, 4 cosas o 3. Y van al sitio con una pantalla, algo bueno, y eso se hace, pero para eso hay que hacer un entrenamiento. Ese entrenamiento no es el que aquel cirujano, que era un fenómeno abriendo barriga, es diferente a ese laparoscopista. Y el laparoscopista, pues, aunque hace cirugía general, no tiene tantos casos, porque lo que hace es laparoscopía todo el día. ¿Son dos especialidades o es la misma? Todavía al sol de hoy es una subespecialidad. El cirujano se hace laparoscopía. El cirujano general decide, así como... ¿Y en los jóvenes que son laparoscopistas, son cirujanos generales? Sí, siempre. Primero se hace es decir, frente a una eventualidad de que haya un accidente o que encuentren algo más grande de lo que pensaban, está capacitado y preparado para abrir ese vientre. Perfectamente. Sin tener que buscar ayuda. No es necesario. Sobre todo en nuestro país, la laparoscopía ya se incluye desde la formación. En algunos hospitales de formación más que otros, pero ya se comienzan a ver los pasos básicos de una cirugía laparoscópica, vesícula, hernia, exploración. Ya después entonces para los procedimientos avanzados ya uno entonces sí sigue buscando. Doctor, el cuerpo tiene 3 cavidades.
una que es una caja fuerte, que es la caja ósea del cráneo, que guarda el cerebro. Necesita mucha protección porque es un órgano muy especial. Hay otro que es una jaula que tiene corazón y pulmones y que tiene costilla porque tiene que expandirse. Está bien hecho. El que lo hizo lo descubrió bien. Sobre todo para mantener la presión negativa. Y hay otro que es el abdomen. El que hace la laparoscopía está capacitado para entrar a las 3 cavidades o hay laparoscopista de cada cavidad. Si comenzamos Sí. por la primera cavidad o la bóveda craneal, ahí se encargan los neurocirujanos. Y hay Y laparoscopista. ellos, a los neurocirujanos, hacen sobre todo tumores de silla turca, lo hacen utilizando el laparoscopio, y en ese caso no se llama laparoscopía, que laparoscopía, láparo viene de abdomen. De Abdomen. Ah, De ahí ya. que está laparotomía, el abordaje abierto de la cavidad abdominal, laparoscopía, el abordaje, le decimos Óptico, cerrado óptico. o mínimamente invasivo a través del laparoscopio. La cavidad torácica la hacen los cirujanos torácicos, que también parte de su especialidad. Y el abdomen, ya entonces, los cirujanos generales. Sí. Oiga, doctor, precisamente hablábamos, ya entramos entre lo médico y lo económico, entonces, lo de la laparoscopía en términos de menor impacto, más recuperación, todo esto, ya vamos a decir que está ya en un 100%, ya como un estándar para lo que es vesícula y otras operaciones quizás a menudo sencillas para un paciente, o todavía se mantienen las posibilidades de utilizar métodos tradicionales para hacer ese tipo de intervenciones. Vamos a hablar de la vesícula porque parece ser que es una de las cosas que más se recurre a la laparoscopia para retirarla. Ok. Si hablamos de la vesícula, es un escenario totalmente diferente al resto de las patologías. En la vesícula está 100%, no hay nadie que discuta. Y nadie me refiero a ningún seguro, que al final estamos hablando de la parte económica y Sí. lamentablemente los seguros determinan Sí. ese aspecto. La vesícula se hace por vía laparoscópica. Es la ideal tanto por recuperación del paciente como por seguridad. Yo veo el área quirúrgica, el área más crítica, que debe tener un tamaño de más o menos 2 centímetros cuadrados, lo veo en una pantalla de 24 o 26 pulgadas. Entonces la seguridad que brinda, ni hablar. Y a eso también le agregamos la capacidad de yo poder ver la cavidad abdominal completa. Cuando yo introduzco el laparoscopio, lo primero que hago es ver la cavidad abdominal completa, a ver si veo alguna otra cosa. Sin embargo, por ejemplo, patologías como son las hernias inguinales, apéndice, todavía estamos lejos de ahí. Y es por el tema de los seguros, básicamente por tema económico, no por tema de entrenamiento. Aquí hay cirujanos laparoscopistas, aquí hay profesores en este país de laparoscopía, que tienen los años del mundo, que nacieron prácticamente junto con la laparoscopía, se desarrollaron al mismo tiempo. Sin embargo, no hemos avanzado así en cuanto a la oferta a todo nuestro conglomerado, nuestra población, debido al factor económico. Ok. Doctor, mire, en el abdomen hay varias especialidades. El hecho de que usted sea laparoscopista no quiere decir que usted sea urólogo. No. Pero hay algunas zonas que yo le confieso que no sé a quién le toca. Por ejemplo, un problema de vejiga o de riñón, que sea intraperitoneal o extraperitoneal, no tiene que ver, abdomen, es decir, en esa cavidad. Vejiga y riñón es del urólogo. Es propiedad del urólogo. por Y decirlo urólogo así. hace laparoscopía en algunos casos. Claro, también. Doctor, De hecho, de los primeros pininos que se dio en la laparoscopía fue con ginecología y urología. bien. Doctor, hay otra especialidad que es el obstetra, que trabaja con el útero, sobre todo cuando ese útero o está enfermo y tiene tumores, o cuando va a hacer una cesárea. Yo recuerdo que había un obstetra que cuando hacía
una cesárea generalmente se hacía acompañar de un cirujano que le identificara algunos elementos como los uréteres, que para no llevárselo. ¿Eso es normal o no? Ya no tanto, pero recordemos que en los inicios, inclusive los cirujanos eran los que hacían las histerectomías. Los ginecobstetras se dedicaban sobre todo a la parte obstétrica, que es la parte de la Sí. de embarazo y lo que conlleva. Pero cada vez más ya los ginecobstetras manejan su área por completo. Ellos nos llaman si, por ejemplo, hay muchas adherencias y ya tenemos ahí colon o intestino que está involucrado, que ha habido por partos anteriores, ha habido adherencia, en algunos casos inclusive tratando de separarlas pueden haber lesiones y ahí entramos los cirujanos generales. Doctor, desde que el tubo digestivo sale de la boca, que entra en el esófago, hasta el ano, todo el tracto digestivo es del cirujano general o del laparoscopista. Sí. Todo el tracto. Lo que pasa es que ya dentro de la cirugía general Sí. ha habido subespecialidades. Es decir, estómago e intestino. Entonces tenemos, por ejemplo, el cirujano general se está encargando prácticamente de cavidad abdominal. Hay dos órganos que no están en el mismo tracto, pero vacían su contenido en los intestinos, que es el páncreas y el hígado, con la bilis y la vesícula. Pero está realmente, eso es de ustedes. Los cirujanos generales que se especializan en cirugías hepato-bilio-pancreáticas son los que se encargan básicamente de los tumores de páncreas y de hígado. Hay un elemento anatómico que está en el abdomen que uno no se habla mucho de él, pero es importante y creo que de ustedes, el vaso. ¿Qué hace el vaso? ¿Cómo se alimenta y cómo drena? Ok. Su principal función es la producción de defensa y hemática. Producción de defensa y hemática. Que No es destruir... filtro. Ya. Él recoge los glóbulos rojos viejos. Es decir, además del riñón, que es un filtro, el vaso es otro filtro. Sí, pero el vaso es un filtro de la sangre. De los elementos que conforman la sangre per se. De los elementos. Riñón ya de desecho. Es decir, el riñón no tiene que ver con glóbulos rojos, glóbulos blancos y demás. No. Pero el vaso sí. Pero el vaso sí. Y es cierto que ahí se destruyen los glóbulos. Sí. Pero no se crean. No, la médula ósea, que es el centro de los huesos. De hecho, fíjese que los pacientes falsémicos muchas veces hacen inclusive autoesplenectomía, o sea, se dañan su propio vaso y es precisamente porque ese filtro se tapa con todos esos desechos de los glóbulos rojos por la deformidad que ellos tienen en la pared celular, los pacientes falsémicos. Doctor, el esófago le corresponde al cirujano general, pero el esófago está en el tórax. Sí, lo hacen. Cuando ustedes intervienen, ¿es laparoscópico o tienen que abrir tórax? Hay una parte que se puede hacer por vía laparoscópica, depende de dónde está la patología. También, tanto los cirujanos torácicos como los cirujanos generales oncólogos, los que se dedican a la parte de oncología, trabajan el esófago. Entonces, en algunas ocasiones, si no abarca tercio medio y superior del esófago, se puede hacer por vía abdominal. ¿Y usted puede meterse en esófago por abdomen? Sí. Pero hasta el tercio distal, o sea, el último porción. tercio del esófago, la última porción. A través del hiato, con mucho cuidado porque están las pleuras a los lados. Por lo que se ha reportado, ¿por qué tan agresivo el cáncer de esófago y de páncreas? ¿O son tan agresivos? ¿Por diagnóstico tardío? El principal diagnóstico tardío, cuando ya vienen a dar síntomas, ya están avanzados. Y también depende mucho de dónde están ubicados. Por ejemplo, no es lo mismo un cáncer de páncreas que esté en cuerpo y cola a un cáncer de páncreas que esté en la cabeza. Usualmente el de la cabeza avisa más temprano. Doctor, porque las lesiones de estómago o de esófago y de colon
son más frecuentes que la de intestino delgado. ¿Qué pasa en el intestino delgado que es menos afectado que el resto del tracto? Depende de lesiones en qué. ¿Lesiones de trauma o lesiones No, estoy hablando tumorales? de cáncer. De cáncer. Fíjese que esófago y estómago son la entrada. Sí, y lo otro la salida. La puerta de entrada. Ya el intestino medio, vamos a decir que ya ha recibido todo el alimento de parte del estómago y ya vamos a decir que balanceado, ya con un buffer. Ya ha pasado por el ácido del estómago. Y ya ese contenido es líquido, ¿eh? Sí. ¿O todavía es sólido? No, ya ahí lo que pasa a intestino delgado es líquido. ¿Qué longitud tiene el intestino delgado? Bueno, ¿Puede tener 1 metro, 2 metros? sí, y más. más. Inclusive se habla de que de hasta 8 metros el intestino, pero realmente es por el tema de la curvatura que tiene la mucosa interna. Siga, es decir, al pasar ya del estómago procesado el alimento, ¿qué pasa ahí? Luego ya en el intestino se procede a la absorción de los nutrientes. Cada segmento está especializado en absorber determinada. Así es. De ahí que, por ejemplo, tenemos problemas, cuando hacemos procedimientos, por ejemplo, con la cirugía bariátrica, que se hacen procedimientos mal absortivos, o sea, buscando una mala absorción a propósito. Tenemos déficits nutricionales a largo plazo, sobre todo hierro, vitamina B12, o sea, hay anemia crónica, porque en esa primera porción del intestino es donde se absorbe mayormente. Doctor, en el ranking de cáncer, ¿en qué lugar está el cáncer de colon? Sigue siendo número 1. Número 1, más que la próstata. Lo que pasa es que la próstata en hombre. El colon en los dos. Entonces, en los dos, en ambos, el colon sigue arriba. Más que el seno. Por el seno Por la en misma mujer. Entonces ya eso es, si lo aislamos por sexo, ya es otra cosa, pero en conjunto Estómago. sigue siendo uno de los más El estómago no es tan frecuente, pero cada vez más es más frecuente hallarlo por el tema de los inhibidores de la bomba de protones. Hígado. Igual, el hígado tenemos 2 problemas, alcohol y el azúcar. Bien. Que lo dañan, ambos producen la cirrosis y de ahí entonces pasamos a... Doctor, los órganos que reciben metástasis son especializados en eso. Por ejemplo, te dicen a ti un seno, hueso o pulmón. Pero pulmón también puede hacer a otro lugar. ¿Cómo se determina el origen? Para eso uno hace un estudio que se llama inmunohistoquímica. Se toma el tumor donde se encuentre. Y se sabe dónde es primario. Y entonces se hace una inmunohistoquímica, que eso se pasa a ese tejido por diferentes compuestos químicos y de ahí se sabe de dónde vino originalmente, qué célula originó ese tumor. Bien. Carlos. La polipectomía es una manera de cirugía laparoscópica. No, usualmente la polipectomía es de endoscópica. Ya esa la hacen sobre todo los gastroenterólogos. Uh-huh. Sí, y una cosa que usted dijo hace un momento con respecto a las bariátricas, como reducen así la capacidad de absorción para obtener un resultado. Esa capacidad de absorción de nutrientes del intestino no se recupera después, o existe la posibilidad de que la persona pueda revertirse el proceso por el que se hizo la cirugía. Hay cirugías que no son, o la mayoría de las cirugías no son reversibles. No. O conllevan un riesgo muy alto para tratar de revertirlo. El intestino no recupera esa capacidad perdida de absorber nutrientes. Compensa, pero no 100%. Por eso vemos los pacientes, por ejemplo, los de bypass, que tienen anemia crónica. ¿Qué significa cirugía bariátrica? Son cualquier procedimiento quirúrgico en mira a perder peso. Ahí podemos tener cirugías que son puramente restrictivas, o sea, que disminuyen la capacidad que tenemos de comer. Por ejemplo, la manga gástrica, que uno lo que hace es reducir la capacidad del estómago. Y otras que son mal absortivas, que lo que uno busca es que ahí están los bypass, que uno busca que no se absorba los nutrientes, y otras que son mixtas, que por ejemplo la más famosa es el bypass gástrico. No me gusta condicionar respuestas. Sin usar la palabra depende. ¿Cuál es, después de 20 años de experiencia de cirugía bariátrica,
la literatura que dice cuál es la más eficiente, no es la que más eficiente porque el hombre se ponga flaco o no, porque eso también depende de lo que coma o no, pero la más eficiente de todas, ¿cuál en la experiencia de lo leído y de lo hecho? El bypass gástrico sigue siendo el de ¿Qué mayor es el bypass eficiencia. gástrico? En el bypass gástrico se hace una bolsita gástrica, o sea, se corta el estómago y se hace una bolsa o neoestómago pequeño. Se hace un estomaguito aparte. Se hace un estomaguito. ¿Con qué tejido? Con el mismo estómago. Se usan unas grapas especiales y uno hace... ¿Y qué hace con el resto? Espera, ¿qué hace con el resto del estómago? Se deja ahí, en el bypass gástrico. Pero se corta o se deja ahí. Se deja en su sitio, pero ya está desfuncionalizado. Y esa Él sigue su trayecto. No le resta circulación, no se necrosa. No, el estómago es uno de los órganos más irrigados, mejor irrigados del cuerpo. Por eso nos permite también ¿Qué mucho es procedimiento. cuando le quitan un pedazo? Sencillamente un estómago lo hacen más pequeño, quitándole, por ejemplo, una curvatura o algo. Sí, ¿Cómo se llama ahí eso? están las mangas gástricas. Digo mangas Porque lo convierte en una manga. Exacto, literalmente uno forma una manga, que eso puede ser cortando y extrayendo lo que se cortó, ahí sí se saca, o puede ser una aplicatura gástrica que busca al final lograr una manga gástrica, pero no se corta, sino que se sutura y se hace como un tachón en el estómago. Y eso se puede hacer por vía laparoscópica o por vía Y endoscópica. ese procedimiento, cuando se hace, se supone que cada parte del estómago tiene una función de absorción, de secreción. No le quita funciones que después hay que suplírselas a la persona. En el caso de la manga gástrica, no tenemos esos déficits nutricionales a largo plazo. La Todavía persona rebaja porque su estómago les reducen el contenido, más nada. estamos hablando de un estómago que probablemente tenga una capacidad entre 600 y 1000 cc, o sea, 1 litro. Inclusive hemos sacado estómago de más de ahí. Y uno le reduce a una capacidad A de 1000 cc. 4 onzas. No, 4 onzas. 4 onzas. Estamos hablando de Ah, pero 120 sigue de cc, largo, 150 wow. cc. Es una prolongación del esófago. Entonces. Sí, Prácticamente, de hecho, por eso muchos pueden presentar hernia. Sí, pero vamos a ver, pero ya, ok, aparte de lo que es la cirugía, la bariátrica, esa reducción, también, por ejemplo, la reducción en la ingesta a un largo plazo o corto plazo puede influir en que el estómago reduzca sus niveles de almacenamiento, podríamos decir. Disminuyendo lo que como O sea, voluntariamente. comiendo menos voluntariamente, haciendo dieta, ¿el estómago puede reducirse de tamaño? Sí, se ha reportado que reduce. Paciente que come menos, el estómago va reduciendo. Obviamente, eso tiene que ser un acto continuo. Un régimen especial, sí. Sí, un régimen especial. Mire, en cuanto a la laparoscopía, usos de esa técnica de intervención en el aparato circulatorio, vamos a decir, en asuntos cardiovasculares, ¿es muy utilizada? No. ¿O tiene aplicaciones? Todavía para cardiovascular no estamos. En cirugía torácica utiliza básicamente para pulmón y esófago torácico. Pero para vía cardiovascular no es tan factible. Ok. Bien. Doctor, el gastroenterólogo que hace endoscopía, es decir, específicamente colonoscopía, generalmente tiene un precio, lo que él cobra por su honorario por hacer ese valor también lo tienen las compañías de seguro y a veces mucho la diferencia. Es decir, un gastroenterólogo que hace una gastroscopía y una colonoscopía, digamos, en 60,000 pesos, quizá la compañía de seguro pague 15 o 20. Eso es por acuerdo o por lo que sea, pero hay algo que llaman mucho a los medios a preguntar. Cuando se hace una colonoscopía, el paciente, el médico es el gastroenterólogo, el endoscopista y un anestesiólogo. Y cuando introduce los instrumentos, encuentra dos cosas: o un pólipo
o un divertículo. Lo primero es, ¿qué diferencia hay entre un pólipo y un divertículo? Ok, recordando que mi especialidad no es la gastro, pero sí el tubo digestivo. El pólipo es una masita que protruye de la mucosa. Y que entra a la luz del colon, intestino. Del intestino. El El divertículo es al revés. Es una bolsita Es una que sale. bolsita que sale. Ya. Pero es como una vejigueta. Y esa bolsita puede tener contenido alimenticio. Ese es el problema principal. ¿Y qué pasa cuando ese divertículo se llena, se infecta? Se infecta y entonces viene la diverticulitis. Ah, ya. Tenemos, si tengo divertículos, tengo una diverticulosis, Sí. tengo una enfermedad diverticular. Mientras no estén inflamados, no tengo problema. Ahora, ese contenido fecaloide que se queda adentro, entonces puede hacer una proliferación bacteriana y ahí viene la inflamación. La queja es la siguiente. Se cobra por el procedimiento, pero aparece una cuentecita adicional que dice 3 pólipos más 30,000, 10,000 pesos por cada uno. ¿Por qué? Eso es un procedimiento aparte. ¿Verdad? Es un procedimiento aparte. Y se usa pero ¿qué se hace? Porque lo encuentra ahí, lo cauteriza y ya. Bueno, lo que pasa es que ya eso es un tema Es importante económico. porque que llaman mucho a los medios, Sí, doctor, y dicen, es ¿por qué un me tema- cobraron no, si ellos lo que estábamos buscando? Lo que pasa es que es un tema económico. El costo que se plantea inicialmente es Es la exploración. diagnóstico, exploratorio. Entonces ya después, inclusive, no todos los gastros hacen procedimientos. Ya, doctor, también es aparte. pero el divertículo no se hace quirúrgica, no se hace con el endoscopio, ¿verdad? Con laparoscopio. Sí. Si tengo muchos divertículos. Porque es extraintestinal. Es extra, sí. Pero, por ejemplo, muchas veces pacientes que tienen diverticulitis a repetición, entonces uno lo que le plantea es resecarle un segmento del colon, usualmente el segmento que esté más afectado, que se hace una colectomía parcial y esa se puede hacer por vía laparoscópica. Está claro. ¿Qué es la enfermedad de Crohn? Una inflamación del colon. Crónica. Crónica. Grave. Bueno, limita mucho la vida del paciente. Y ya si la Es limita, quirúrgico. Si la limita, entonces de inicio es puramente clínico. La tratan los gastros, mantener esa alimentación y algunos medicamentos para mantener el colon desinflamado. Pero en algunas ocasiones eso puede conllevar a estrecheces del colon, entonces ya hay una obstrucción. Y en ese caso tenemos que hacer resecciones, hay que hacer cirugías. Bien. Doctor, ¿qué parte del colon es que es más frecuente el cáncer? Tenemos en las dos partes, colon derecho y colon izquierdo. Lo que tenemos diferente es la manifestación que uno encuentra. Un lado es más anemia, su primera manifestación, otro lado es más obstrucción, su primera opción. ¿Qué son fístulas que se vacían que se pueden vaciar en el intestino? Normalmente es al revés. Normalmente las fístulas comienzan en el intestino. La fístula es una comunicación de dos cavidades o una cavidad con el exterior. Ahí tenemos las fístulas cutáneas. Usualmente son colocutáneas, del colon con la piel. Gastrocutánea, que por ejemplo uno puede hacer una fístula a Pero propósito. hay fistulografía, es decir, hay estudios para Sí. saber si aparece una vena que produce la sangre que se vacía en un intestino. Sí, sangre no. La fistulografía es con medio de contraste. Sí. Ahí entonces los imagenólogos se valen de varias técnicas para inyectar medio de contraste y ver ese trayecto. Eso Pero es sí, congénito, la fístula se nace con ella. Algunas sí, pero la mayoría son Son cierres irregulares del ser humano cuando nace, que no se cierran bien. cuando son congénitas, sí. Pero las más frecuentes son ya uno de adulto. Y son muy frecuentes las fístulas. Las anales son bastante frecuentes y usualmente por mala ¿Y higiene. dónde nacen las anales? ¿Dónde? Ahí en el ano. Son anocutáneas, nacen en el recto y se hacen un trayecto hasta la periferia del ano. Bien. ¿Qué se hace? Wow. Se extirpa,
se debe de extirpar el trayecto porque si no vuelve la mayoría de las veces uno se da cuenta por un absceso. La pregunta Un absceso porque perianal. una persona que le indicaron una Fistulografía. preguntó que qué hacían los cirujanos cuando no existía el procedimiento de la imagen. ¿Qué hacían para resolverlo? Bueno, si no sabían el trayecto. Pero por eso la medicina ha avanzado, porque no es lo mismo yo entrar a cieguitas a ver, y obviamente la tasa de fallo de una cirugía donde yo no sé el trayecto es alta, porque hay algunas fístulas que van derechitos, pero hay otras fístulas que tienen un trayecto irregular, que curvan, y entonces es más difícil uno encontrarla. Y si se quedó algo, vuelve y sale. Doctor, dos cosas. Usted no necesita más pacientes de los que tiene, y los pacientes de los cirujanos llegan referidos por otros médicos, pero las preguntas no las podemos evitar. ¿Dónde está el doctor Félix ahora mismo? ¿En qué hospital y en qué clínica? Consulto en el centro Ghost Care, que está ahí en la Luis Padilla número 6. ¿En la? Luis Padilla, número 6. ¿Dónde es eso? La calle paralela a la Charles Sommer, ahí en Los Prados. Allá. Y consulto en la Clínica Independencia Sur. Allá abajo, sí, donde Lozada. Donde el doctor Lozada. Bien. Pero ahí operamos en varios sitios. Operamos también en el Centro Médico del Caribe. ¿Dónde en hospitales del Estado? En el hospital de Boca Chica. ¿De Boca Chica. Oh. Doctor Dorian Félix, gracias. Perdónenos que repasamos toda la patología gastro. Sí, todo lo que se resuelve con el alicatico. Sí, y lo metimos también en cosas que no era laparoscopio. Sí. Gracias, doctor. Así es. Un placer. Gracias a ustedes.